12 grados la temperatura, 67% el nivel de humedad. El campo argentino está expectante por esto de Estados Unidos y China, de esta guerra comercial. Cayó la soja. Vamos a hablar fuertemente, ¿sí? Vamos a hablar de esto con quien más sabe campo, como es Arturo Navarro. Años de campo con Arturo Navarro por Cadena 94.9. De tu lado. Arturo Navarro, buen mediodía martes, ¿cómo estamos? Muy buen día, ¿cómo anda usted? Bien, lo escuchamos. Bueno, en esta guerra ya confirmada entre Estados Unidos y China, que no va a ser solamente el tema de la soja. La soja es un tema muy particular nuestro por lo que depende el país de la exportación. Y creo que acá lo que tenemos que ver, Claudio, es el rol que va a jugar la dirigencia agropecuaria ante esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque en cierta forma es lo que a veces nos pasa cuando subimos un avión y dice, bueno, ya pensé muy bien los cinturones porque tengo que pasar una tormenta. Y esto es lo que va a vivir el país y lo va a vivir el sector hacia el futuro, porque es una cosa que no va a terminar ahora. Esto es una pelea a larga data de Estados Unidos con China para equilibrar su balance comercial de 500 y pico de millones a 150, así que me parece que va a haber represalias de todo este tipo. Y va a afectar a toda Europa y a todo el comercio mundial. Entonces lo que yo digo es que la dirigencia nuestra tiene que estar a la altura para poder decir, no a la altura, a lo mejor individualmente cada uno tiene sus roles, pero el rol protagónico lo va a tener que trabajar en conjunto para poder sentarse con el gobierno, no para analizar lo que uno está perdiendo, sino cómo vamos a salir de esto. Inclusive el gobierno va a tener que pensar muy bien si son viables todavía las retenciones del caso de la soja, de un 30%, significa que de 3 camiones que llegan al puerto, uno se cae al río y el sector no lo ve nunca más, lo cobra el Estado, ¿no es cierto? Claro. Entonces, acá hay factores que realmente, así nos vamos al tema de la soja, después si le parece aclaramos alguna cifra. Estamos dentro de un escenario de muy buena cosecha mundial, Sudamérica y América, ¿no es cierto? Estados Unidos, Brasil y Argentina. El estado de grano es el más alto de la historia, en el caso de soja. La fiebre porcina en China, otro factor bajista por menos consumo. La guerra comercial entre Estados Unidos y China es realmente la que va a condicionar el precio en función, ¿no es cierto?, de que si hay un exceso, todavía algunos van planteando para más alarga la data. Acá aparecen los representantes de los sojeros de Estados Unidos que le piden a Trump que termine con esta guerra, que están perdiendo mucha plata y no le va a alcanzar con el subsidio que él pretende darle de lo que saque de los aranceles que le va a cobrar a China, y quiere un poco una previsibilidad en los mercados a futuro. Tenemos que saber que el concepto de guerra comercial es quien transforma la materia prima. Acá no estamos discutiendo soja solamente, estamos discutiendo quién agrega valor a su materia prima, que acá por la política deprimieron inclusive a la soja, y sacaron el diferencial, y al mismo tiempo tenemos que ir a competir con gente que le agrega valor en serio a materia prima que de por sí son primarias, naturales, ¿no es cierto? Este es el concepto que tenemos que ver, y para esto tenemos que saber que salvo algún factor climático, que podría ser, ¿no?, alguna sequía en alguno de los continentes o alguno de los países, grandes productores, como la alternativa de que podamos tener un precio referente a Sudamérica, alejando de Chicago, pero esto serían diferencias mínimas. No tenemos para la próxima siembra, ¿no?, ninguna posibilidad de pensar en un precio mayor, y esto creo que es muy importante porque estoy hablando de futuro, estoy hablando que el productor tiene que encarar ya sus insumos para la próxima siembra y no estamos sabiendo bien en dónde termina el precio futuro
para cubrirse en los mercados. En materia de números, ¿qué tenemos particularmente con la soja? La soja tiene hoy, se ha calculado que iban a entrar 16.200 millones del complejo Sora, y ahora llegarían 15.200, son 1.000 millones, tampoco es una barbaridad. Lo que acá hay que agregarle que desde mayo del año pasado, ahora, la soja bajó $100, desde octubre bajó 40, entonces sacan algunos de la información del día de hoy, hay algunos que están hablando de 3.000 millones, y hay otros que hablan de 1.200. Estas son las diferencias, pero en realidad yo me estoy preocupando más hacia el futuro, qué va a pasar, porque ya el pasado ya lo tenemos, y lo que podemos hacer es enfrentar junto con el gobierno una estrategia para que la próxima siembra sea de igual de la que tuvimos, que el clima nos acompañe, pero que realmente los márgenes son importantes. Acá condiciona que el sistema de retenciones y el pago de diferencial por la transformación de la materia prima tiene que ser una política de Estado, y esto hay que discutirlo con todas las entidades en conjunto, como política de Estado. Ya diría, no alcanzan las 4 entidades, tendría que ser todo el complejo junto, ¿no? Bien, por último, ¿qué se sabe de la zona inundada del litoral, particularmente de la zona de Chaco, ¿no? Sí, habría unas 600, 800 mil hectáreas. Realmente no es una zona gran productora, tiene más afectación en los que no han sembrado en la parte ganadera, pero de cualquier forma lo que han sembrado es lo que ellos tienen, y esto no se recupera, especialmente en el caso del algodón. De hecho, lo que tienen es que no hay política de Estado para satisfacer las necesidades, porque el argumento del gobierno es que se han quedado sin plata, ¿no? Y si vamos a usar este argumento siempre, que porque no tenemos plata no hay político ante riesgo, entonces, ¿para qué estamos, no es cierto, como dirigente planteando esto? Esta es la estrategia de que en un escenario muy complicado que acabamos de hablar, tenemos que tener los mercados a término que funcionen muy bien, y tenemos que tener al mismo tiempo los seguros de riesgo, la política antirriesgo, para darle previsibilidad a ese productor que va a sembrar con margen muy angostos, muy finitos, y que por naturaleza, por cultura, siembra igual, pero después salen perdiendo, como va a ocurrir ahora por esa caída de precio de no haberse cubierto, ¿no? Muy bien, Arturo Navarro, nos reencontramos el jueves. Gracias, un abrazo. Hasta cualquier momento. Años de Campo con Arturo Navarro por Cadena 94.9. De tu lado.